Bueno, a continuación vamos a presentar el tema elegido para esta oportunidad. Por nuestra especialidad nos dedicamos a enfermedades infecciosas y dentro de ellas varias enfermedades infecciosas, siendo a las que más nos hemos dedicado es tuberculosis, VIH, cólera, entre otras. Y para esta sesión hemos elegido el tema de tuberculosis y las contribuciones científicas en las que hemos tenido el honor de participar y ponerlas en este momento ante este digno auditorio. La tuberculosis es una enfermedad muy prevalente en el Perú desde hace muchos años. En el año 2016, 30.000 casos de tuberculosis fueron registrados, siendo la mayor parte de ellos casos nuevos, personas que se enfermaban por primera vez. Y la mayor parte de ellos, a su vez, eran casos nuevos de tuberculosis pulmonar frotis positivo, es decir, las formas transmisoras de enfermedad. Se registran casos importantes de tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis extremadamente resistente, que son las formas más difíciles de tratar por la poca disponibilidad de medicamentos exitosos. Lima y Callao, sin embargo, concentran la mayor cantidad de casos de tuberculosis del país, 59% de los casos, y la mayor proporción de las formas resistentes, es decir, de las formas más difíciles de tratar. Si bien es cierto, Lima y Callao tiene esta posición, son 12 regiones que son priorizadas por el Programa Nacional de Tuberculosis, es decir, la mitad del país. Es un problema de salud pública en verdad. En esta historia de la tuberculosis, en el tiempo que nos ha tocado desempeñarnos y cercana a ella, ocurrió este fenómeno. En los años 90 se comienza a diagnosticar casos con mayor eficiencia en el país y por eso vemos esa tendencia creciente de esa línea azul, y al ofertarse tratamientos adecuados comienza a disminuirse los casos de manera progresiva. Sin embargo, 10 años después, esta tendencia se comienza a aplanar y ya no es tan manifiesta como al principio. Y la línea roja nos muestra la aparición de cepas resistentes que no habían en un inicio. Se da tratamiento para las cepas resistentes, pero este microorganismo tiene habilidad por resistir nuevamente y forma cepas extremadamente resistentes, que viene a ser la línea verde que vemos en su parte inferior. Durante todo este camino hemos tenido que ver como clínicos, como profesores, como investigador o como salubrista y gestor. Y hemos desempeñado estas posiciones y de alguna manera las resumimos en la presentación a continuación. En primer término, la aparición del VIH en el Perú y en el mundo planteaba la posibilidad de una tuberculosis en personas con inmunosupresión severa. Y la pregunta era, ¿la tuberculosis será la misma que en personas que no tenían VIH? En un inicio esto costó darse cuenta. Y es casualmente la participación en el día a día que nos hace observar, bueno, no solo a mí, sino a tantos clínicos, y en especial que trabajan en nuestro hospital, en que la forma clínica de tuberculosis en los pacientes con clásica es la de tener una cavidad y ser en la parte superior de un hemitórax. Sin embargo, pacientes con una inmunosupresión muy severa, que tenían menos de 200 células CD4, la tuberculosis no era apical, era preferentemente basal y no hacía cavidades. Esto que ahora lo podemos ver con naturalidad y sale en toda la información biográfica, en un inicio fue confuso y costó defender esta posición a los infectólogos de la época, en la cual nos incluimos, refiriendo que esto es diferente. Y si nos retrasamos en el diagnóstico porque pensamos que no es tuberculosis, las consecuencias de la tuberculosis en un inmunosuprimido son fatales. En relación al tratamiento de la tuberculosis, ¿cuál ha sido nuestra participación? Tuvimos la oportunidad de participar
en el primer ensayo clínico de tuberculosis desarrollado en el Perú, que fue publicado en una revista norteamericana. Este trabajo consistía en comparar un régimen que unía los 4 medicamentos en una sola cápsula, frente a las cápsulas separadas. Lo que se quería evaluar era que si se combinaban las drogas, podría ser más fácil para el paciente deglutirlas, podría ser más fácil que él cumpla el tratamiento, podría ser más fácil almacenar las medicinas, podría ser más fácil administrar las medicinas en su transporte, etc. Pero habría que ver si eso no afectaba su eficacia. Entonces se comparó, ¿no?, en 11 centros del mundo, y uno de ellos fue nuestro hospital, y se vio, ¿no?, que se cumplió un análisis de no inferioridad, lo que significaba que la eficacia era la misma. Y si la eficacia era la misma, entonces esta alternativa de combinar las tabletas facilitaría una mejor administración, hecho que en la actualidad la OMS recomienda este tipo de administración de tabletas para el tratamiento de tuberculosis, y el Ministerio de Salud está pronto a cambiar la provisión de medicamentos antituberculosis en tabletas con dosis combinadas fijas. Sin embargo, este estudio, a su vez, mostró otras interrogantes, debido a que por hacer este estudio se cultivó los esputos de todos los pacientes, previo a iniciar el tratamiento, y se dio la sorpresa de que muchos pacientes tenían una cepa resistente sin tener un riesgo previo demostrado clínico o epidemiológico de tuberculosis resistente. Eso mostró este estudio. La otra situación era que los resultados de la resistencia llegaban 1 o 2 meses después de haber iniciado el tratamiento. Y cuando llegaban estos resultados, resultaba que era baciloscópico negativo y cultivo negativo. Sin embargo, su cepa había demostrado que era resistente. La pregunta era, ¿le cambiamos el tratamiento para una cepa resistente o lo dejamos con el mismo tratamiento? Preguntas que no se habían hecho antes. Eso motivó este estudio. Asimismo, se detectaron monoresistencias a diversos antibióticos de manera específica. Igualmente, la norma no contemplaba qué tipo o qué hacer en estas circunstancias. Asimismo, se vio que habían abandonos. En un ensayo clínico se es muy cuidadoso con el manejo de los pacientes, se le da todas las comodidades, se le hace seguimiento, se visita su casa para que el paciente no se pierda. Y aún en esas condiciones tuvimos abandonos. En realidad no había más que se estaba afirmando que realmente tratar a un paciente con tuberculosis es difícil, porque no solo es el microbio que está en el paciente, sino todo un contexto psicológico y social que atraviesa el paciente y que a veces lo hace no cumplir adecuadamente su tratamiento, aún en unas condiciones de ensayo clínico. Hemos participado en estudios con 2 nuevas drogas antituberculosas, que es bedaquilina y delamanid. Estos medicamentos, en este momento está entrando bedaquilina al país, ¿no?, y delamanid aún. Tuvimos la oportunidad de ofrecerlo bajo estos estudios a pacientes que necesitaban precisamente estas drogas como droga de segunda línea y que tenían la oportunidad de actuar en blancos diferentes de acción de los medicamentos usuales. Así, con bedaquilina hicimos 2 estudios de fase 2 y con delamanid un estudio de fase 3. Y esta situación nos pone un poco a la vanguardia de lo que después son las recomendaciones mundiales para el uso de estas drogas de segunda línea. En el año 2012, o sea, durante el desarrollo del estudio, fue aprobado por el FDA bedaquilina y un año después delamanid, drogas que se están utilizando para pacientes con tuberculosis multidrogo resistente o extremadamente resistente. En el diagnóstico de la tuberculosis, tuvimos la oportunidad de desarrollar un estudio junto con otras personalidades, publicado en revistas internacionales, en el cual se empleaba un nuevo método para diagnosticar o cultivar la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis se demora mucho en crecer, por lo tanto el cultivo demora 4 a 6 semanas. Mucho tiempo para el diagnóstico. Entonces, a través de el empleo de medios líquidos
y visualización bajo microscopio, uno podía ver las colonias muy tempranamente y tan rápido como en 2 semanas. Esta prueba permitía, inclusive en las personas que eran BK negativos, poder apreciarse el crecimiento de las colonias. Y a través de echarle antibiótico en estos pocillos, uno podría determinar si había resistencia a isoniazid y rifampicina. Las pruebas de laboratorio fueron realizadas en el laboratorio de investigación y desarrollo de la Universidad Cayetano Heredia, donde Luz Caviedes, una peruana, fue quien hizo este descubrimiento, digamos, de esta técnica, pero los pacientes en los que se empleó esta prueba para su validación fue en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital 2 de Mayo. Y aquí vemos la utilidad. Una baciloscopía permite diagnosticar al 50% de los pacientes y el MOTS permite diagnosticar hasta el 90% de los pacientes. En el área de aislamiento de los pacientes con tuberculosis, era muy conocido por todos nosotros que el aislamiento para la tuberculosis era una estrategia de principio del siglo pasado, hasta que aparecieron los antibióticos y después se desestimó. Pero este aislamiento pudo haber tenido su rol en realidad, pero no pudo evaluarse en realidad dicho rol. Sin embargo, Koch, el descubridor del Mycobacterium tuberculoso, él lo recomendaba en su momento. Y fue recomendado, inclusive previo a saber que se transmitía por vía aérea. Simplemente se pensaba que todas las enfermedades se transmitían por los humores. Y Koch dice, hay un bacilo, pero después se descubre que son en las gotitas respiratorias que tenemos, que quedan suspendidas en el aire y dentro de estas gotitas respiratorias está el Mycobacterium tuberculoso y es así como el enfermo transmite a la persona sana. Entonces el aislamiento tenía sentido. Si a esta persona la separo de la otra, pues no llegarán las gotitas a la siguiente. Bueno, entonces tuvimos un problema en nuestro servicio en el Hospital 2 de Mayo. En los años que pudimos ver en los pacientes con VIH, en el año 94-95, el 4% de nuestras cepas en estos pacientes eran multidrogos resistentes, es decir, resistentes a los 2 principales antibióticos, isoniazid y rifampicina. En el año 96-97 subió a 34.6%, ¿no? Situación que únicamente era explicable porque había transmisión en el propio hospital, es decir, un paciente llegaba sin tuberculosis y se iba con ella. Y siguió aumentando al año 97-98 a 40.7%, ¿no? Situación que nos ponía en una situación dramática para las personas que trabajábamos en el hospital. Más aún, una enfermera hizo tuberculosis y estábamos muy preocupados si realmente la había adquirido con nosotros en el hospital o en la comunidad. Para el año 2000 esto llegó a 47%. No solo fue una apreciación nuestra en el hospital. El doctor Pablo Campos, conjuntamente con nosotros, realizamos un estudio en 10 hospitales de Lima. Y se comprobó exactamente igual, que el 43% de las cepas en los pacientes que tenían VIH positivo eran multidrogos resistentes, lo que significaba que era un problema real en el Hospital 2 de Mayo y en Lima en general. Había que hacer algo por ello. No era posible que por atenderlos y por librarlos de alguna otra condición clínica se vayan con una tuberculosis y se mueran posteriormente de ella. Así, nuestro servicio tenía esta distribución, nuestra gran sala general y una área abandonada, porque realmente nuestro servicio fue, como mencionó el doctor Armendia, en el año 91 fundado, en un pabellón que estaba semi-abandonado. Entonces, se logró habilitar esta área, pero esta no. Y atendíamos a los pacientes en una sala general. Lógicamente había pacientes con tuberculosis y sin tuberculosis, y el que estaba al costado hacía la tuberculosis. Y por eso las cifras que teníamos tan elevadas. Una sala de espera y los consultorios externos. Bueno, para ese momento las normas eran año 94, año 99 de CDC y de la OMS, que no referían mayores modificaciones para el aislamiento, solo referían que debería haber buenas ventanas y buena ventilación natural.
puesto que si se colocaban motores, esto resultaba muy costoso para un país en desarrollo. Sin embargo, nuestra sala era bien ventilada, por lo tanto, pensábamos que algo más había que hacer. Y es así que intervinimos en el año 2000, ¿no?, aún con las normas no a nuestro favor, pero hubieron muchas donaciones que permitieron hacer esta intervención. Así, ocupamos el área contigua y se estableció la primera sala de aislamiento para tuberculosis en el Perú, con sistema de ventilación mecánica a presión negativa. Y esta sala tenía estas características: una sala con esclusas, con luz ultravioleta, con aire que ingresaba, ¿no?, con motores de inyección, motores de extracción, ¿no? El paciente estaba aislado, ¿no?, el personal con mascarilla, y nuestra sala general que continuaba existiendo para los pacientes que no tenían tuberculosis. Esta fue la modificación, esto está publicado en la revista de la Sociedad Americana de Medicina Tropical, ¿no? Y este fue el gran cambio. No solo se hizo esto, sino que se hizo más consultorios y la sala de espera se trasladó a los jardines. Se acondicionó los jardines para que sean sala de espera, porque si un paciente con tuberculosis estaba esperando en consulta externa, también podía transmitirle a otro paciente. Esto fue observado, que la tasa, previo a la intervención, fue creciendo la tasa de multidrogoresistencia durante la intervención y después esta decayó de manera significativa. Esto pudo evaluarse desde el punto de vista económico. El costo de un paciente multidrogoresistente, por los datos publicados en aquella época, eran de $15.681 y habíamos ahorrado 97 nuevos enfermos, lo que significaba, ¿no?, haber evitado este gasto. Sin embargo, el mantenimiento y la construcción tuvo también su gasto. De cualquier manera, se evitó 97 enfermos y se ahorró $1.430 para el país. Esto también ha sido evaluado por las cepas que se aislaron de los pacientes, de nuestro servicio y de los otros hospitales, ¿no?, en los cuales, por prueba de biología molecular, ¿no?, viendo el gen de la piracinamidasa, se evaluaron que todas son cepas resistentes, pero las cepas resistentes que estaban en el Hospital 2 de Mayo, casualmente previo a la intervención, estaban creciendo y fueron las únicas que disminuyeron, lo que significa que la intervención se pudo apreciar de manera concreta y contundente con cepas de biología molecular. Tenemos que esto no es posible, tener una buena sala de aislamiento, si no hay también normas y un fluxograma de atención para decir dónde va el paciente con tuberculosis o el que no tiene tuberculosis. La experiencia en control de infecciones en el hospital permitió que nos invitaran para hacer intervenciones en los penales del Perú. Así, ¿no?, se intervinieron en 11 hospitales del país. Sabemos que la incidencia de tuberculosis es tremendamente alta en los penales, y esto debido al gran hacinamiento, personas que están muy juntas, sea en las zonas de costa o en las zonas de selva. Pero no solo son los lugares donde están los prisioneros, sino los ambientes de atención médica, ¿no?, profundamente enrejados, con vidrios, con poca capacidad de ventilación, algunos tapiados por el temor que les roben dentro del ambiente de atención, o hasta las puertas o ventanas clausuradas por muebles. Entonces, si sabemos que se transmite por vía respiratoria, sabemos que los pacientes tienen tuberculosis, el riesgo es bastante alto para hacerlo. Para eso se hace un experimento. Se libera CO2 dentro de las habitaciones con los extinguidores. Este nivel de CO2 se cuantifica, se cierran puertas y ventanas y luego se abren las puertas y ventanas. Y se ve cómo cae esta concentración del CO2. Y uno, a través de una fórmula matemática, puede determinar esa habitación cuántos recambios de aire hace por hora. Y esta intervención se dio y ayudó a modificar los ambientes que se estaban por construir, ¿no?, en la atención clínica en el penal de Lurigancho. Este es el penal de Lurigancho, ¿no?, donde se buscó acondicionar teatinas, lógicamente seguras, ¿no?, con sus mallas de seguridad, lógicamente, pero garantizando la ventilación en toda circunstancia. Se ve previo a la intervención y posteriormente a la intervención cómo mejoró la ventilación. Igualmente,
se hizo intervenciones en 14 hospitales del Perú, que prácticamente fue lo mismo que se hizo en los penales, a diferencia que se introdujo una metodología de capacitación para adultos especial, de la metodología BCI de la Universidad de Missouri Kansas City, y se buscó generar planes de control de infecciones en tuberculosis en estos 14 hospitales. Luego, las áreas de emergencia de los hospitales son los lugares de mayor transmisión de tuberculosis en los mismos, y eso está respaldado por bibliografía previa. Sabemos el hacinamiento que existe tanto al llegar como dentro, son camillas una al costado de otras, y si alguien tiene tuberculosis probablemente pueda hacerla. Este artículo igualmente fue publicado, donde se exploró a los pacientes, ¿no?, sin importar cuánto tiempo tenían de tos, puesto que la norma nacional dice si tiene tos 2 o más semanas hay que hacerle un análisis para descartar tuberculosis. Pero analizamos en personas que tenían tos con menos de 2 semanas e inclusive en personas que no tenían tos. Y se encontró en ellos igualmente tuberculosis, en un 26% y 30% respectivamente. Es decir, en promedio, un 34% de pacientes no se hubiesen diagnosticado si es que no se hubiese buscado la tuberculosis y cultivado en personas que tenían tos menos de 15 días. Y estas personas que tenían tos menos de 15 días, inclusive, eran baciloscópicos positivos. Es decir, si no hacíamos la prueba, tampoco salía. Se quiso establecer scores clínicos que nos permitan predecir quién tiene tuberculosis y quién tiene no en emergencia. Y realmente los scores clínicos no sirven. Es imposible. Lo que hay que hacer son exámenes. Y con los scores clínicos se hizo algunos modelamientos matemáticos, ¿no?, para tratar de ver cuál podría ser costo efectivo. Pero hay que tener en consideración de que si tenemos sospecha de tuberculosis, tenemos que aislarlo. Hemos dicho que el aislamiento es importante. Entonces, si nuestro criterio de sospecha es muy alto, tendríamos que aislar a todos y sería muy costoso. Entonces, lo que revela esto es el diagnóstico es importante con microscopía o cultivo. Igualmente se evaluaron trabajadores de salud y se comprobó en ellos que durante un año, bueno, al diagnóstico inicial, más del 50% tenían infección tuberculosa, infección, no enfermedad, y que al seguimiento al año, ¿no?, un 30% de ellos se lo convertían. Se ha invertido mucho en tuberculosis, sin embargo, no tenemos éxito. Y es que la situación de la vida diaria de nuestro país lo permite. Son condiciones sociales que están sobre las cuales no podemos intervenir o no estamos interviniendo de manera especial. Eso planteó el hecho de escribir un tema que se agotó el enfoque biomédico, hay que hacer algo más por lo social. Participamos en una conferencia en Barcelona a propósito de ello, y es que en realidad estamos tratando a los pacientes, diagnosticando y tratando, pero sigue goteando gracias a estos determinantes sociales que favorecen que la tuberculosis exista. Y es que lo que probablemente es que constantemente seguimos equivocándonos. Hay situaciones sociales sobre las que hay que incidir para realmente poder controlar este gran problema. Otro aspecto a querer señalar en esta reunión es el uso de la mascarilla en el manejo del paciente con tuberculosis. Hasta el año 97 no se utilizaba respiradores en los servicios de salud para proteger al al personal de salud de la tuberculosis. Y a propósito de nuestra incidencia de 43% de tuberculosis MDR en nuestros pacientes y una enfermera que hizo tuberculosis, se dio la disposición de que todos usáramos mascarillas. Y de ahí este evento se ha multiplicado. Bueno, la ciencia ha permitido seguir demostrando que esto es importante. Seguimos con investigaciones en progreso. Estamos por comenzar un estudio con la Universidad de St. George en Londres sobre altas dosis de rifampicina, con el deseo de acortar el tratamiento de 6 meses a 4 meses en los esquemas primarios. Igualmente, seguir interviniendo en emergencia con el diagnóstico inmediato de la tuberculosis y un diagnóstico y por mensaje de texto hacer llegar el resultado al paciente y al centro de salud. Y hemos tenido un apoyo de Concitec, en el cual hemos ganado
un estudio que ya estamos desarrollándolo, en el cual se busca diagnosticar la tuberculosis en la orina. Y esto es factible. Tenemos tuberculosis, se degradan las micobacterias y se eliminan por la orina fracciones de ellas. Es decir, si detectamos estas fracciones en la orina, podemos diagnosticar la tuberculosis. Sería muy fácil, ¿verdad? Bueno, esto era cierto, sin embargo, se está utilizando nanotecnología que permite atrapar estas partículas y conservarlas, y así poder hacer el diagnóstico. Bueno, nada se puede hacer solo. Y ha habido instituciones, como las que mencionan, que han permitido hacer estas investigaciones, y muchas personas y rostros detrás de ellas, en especial de nuestro servicio de enfermedades infecciosas del Hospital 2 de Mayo y todos los colegas, personal que acompaña. Y gracias a mi familia, mis padres en especial, mi familia, que luego la fui formando, y mi señora, que nos da el tiempo suficiente para poder hacer las cosas por el bien de nuestros pacientes y de nuestra sociedad. Muchas gracias.